Hermanos, nos queda poco por terminar. Las manos. ¿Qué son las manos? Son el símbolo del hacer, de la ternura, del ofrecer, del acoger, del ayudar. Yo quiero hablarte de cómo fui aprendiendo a hacer en ellas un lugar para la vida. Mi primera experiencia fue con mi prima Isabel, asistiéndola en su parto. Aprendí cómo ayudar a dar a luz, no solo para dar vida físicamente, sino en un sentido más pleno. Valores, sentido, esperanza. Ayudar a dar a luz no es hacerte protagonista de la vida que otras personas están queriendo alumbrar, sino echar una mano para animar, confiar, alentar, reconociendo siempre a los otros su protagonismo y su fecundidad. Allí, ante una mujer anciana y estéril, comprendí también que en cualquier circunstancia y lugar es posible generar vida y ayudar a alumbrar incluso donde nadie la espera. Mi vida en Nazaret no era muy distinta a la de todas las mujeres de mi tiempo. En el ámbito privado del hogar era nuestro lugar significado por una sociedad patriarcal. Realicé con amor las tareas sencillas de la casa, el arte del cuidado, todo lo llené de sentido y ternura y creatividad. Enseñé a Jesús a amasar el pan, poner la levadura en la masa, a remendar una prenda vieja, a poner sal en la comida, a cuidar el aceite y las lámparas para que no se apaguen y alumbre la casa. Después descubrí con gozo, al escuchar su predicación, que todo ese aprendizaje fue para él un símbolo, un lugar de contemplación del reino de Dios. Hice de mis manos un espacio para la ternura, la caricia y el abrazo compartido, todo ello sacramento del amor. Aprendí lentamente a saber ofrecer, que es distinto de dar, dejando a la otra persona la libertad para recibir o no mi don. No fue un aprendizaje fácil, por ofrecer sencillamente un gesto pobre, modesto, que corre al riesgo de no ser aceptado. También hice de mis manos simbólicamente un lugar para tejer con otras manos el manto de la solidaridad. Muchas veces con la sensación de estar poniendo solamente pequeños remiendos, pero de la certeza de que unidos unos con otros sirven para tapar desnudeces, abrigar en el frío, envolver protegiendo. Pequeños remiendos que no solucionan el problema del mundo, pero lo van haciendo más habitable y más fraterno. También mis manos fueron simbólicamente expresión de mi duro aprendizaje para saber acoger lo que la vida me ofrecía y me quitaba. Acoger, que es mucho más que aceptar. Acoger un anuncio sorprendente que me llamaba a ser la madre del Mesías, del esperado de mi pueblo. Acoger un lugar inadecuado para el parto
de mi hijo, acoger la compañía de personas mal vistas como eran los pastores, los dones sorpresivos de los sabios de Oriente, acoger el dolor de la inmigración para salvar a mi hijo de los poderosos de turno. Para quienes Jesús resultaría peligroso acoger el regalo de mi hijo Jesús y al tiempo saber soltarlo para rendirles él es mismo, acoger las calumnias, amenazas y finalmente el asesinato de Jesús. Ahí, al pie de la cruz, acogí una nueva familia, acogí a mi hijo muerto injustamente en mis brazos. Ahí comprendí el llanto inconsolable y las manos inertes de tantas madres que se encuentran en las mismas circunstancias que yo. Acogí también en mi nueva familia la venida del espíritu de mi hijo, que nos confirmó en la experiencia de que la vida es más fuerte que la muerte. Reflexión profunda. Quiero invitarte a que hagas de tus manos, como hice yo de las mías, manos parteras de vida, porque aprendieron de Jesús a pasar por la historia sencillamente echando una mano, manos capaces de ofrecer y recibir, de acoger el dolor y el gozo de la vida cotidiana. Ese es el mensaje, es la transformación que con los miembros podemos hacer. Seguimos. Hoy va a ser un poco más largo. Los pies son el símbolo de la orientación fundamental de la vida, los que nos llevan a donde elegimos ir, a los que nos acercan o alejan de personas y lugares, los que mantienen en pie. Por eso voy a hablarte cómo peregrinar en la fe. Mis pies transitaron este largo camino que va desde la fe recibida a la fe acogida personalmente, desde ser la madre de Jesús a convertirme en discípula suya, desde la fe judía a la fe cristiana. El primer paso en esta peregrinación fue permanecer firme en la escucha de la llamada de Dios. No salí huyendo, aunque tuve miedo, sino que me mantuve presente y activa, diciendo libremente: aquí estoy. Desde este momento comprendí que la fe es salida y encuentro. Por eso salí presurosa a comunicar a mi prima Isabel la buena noticia de que Dios había visitado a su pueblo. Había entrado en la casa de mi cuerpo, al tiempo felicitarla por su embarazo alegremente con ella y ayudarla en lo que necesitara de mí. La escucha se hizo movimiento y mis pasos culminaron en un encuentro que se transformó en gozo compartido. Conocí los caminos que recorren los pobres sin lugar donde dar a luz, sin casa para cobijar al hijo recién nacido. Quiero de modo especial dirigirme a tantas familias como la mía. Se ven sometidas al exilio, que tienen que huir de sus tierras, abandonando todo para poder sobrevivir. Exilios forzados por la violencia del hambre o la violencia política. Exilios forzados por la injusticia y la desigualdad. Yo lo pasé con mi esposo e hijo. Como tantas familias de hoy, tuvimos que huir con los puestos para salvar la vida de nuestro hijo.
yo quiero desde aquí haceros llegar mi solidaridad de mujer exiliada, de madre angustiada luchando por su hijo. Conozco bien vuestro sufrimiento, me hago cargo de vuestro dolor. Ojalá encontréis mujeres y hombres en los países a los que llegáis capaces de acogeros, ayudaros, echaros una mano. Os lo deseo de todo corazón. Transité los caminos de la incontinuidad, queriendo llamarla de sentido, llenarla de sentido. Mis pies enseñaron a andar a Jesús y después tuvieron que aprender a seguir sus pasos, a caminar los caminos de la fe. Estos fueron los pasos más difíciles de emprender. Yo me sentía agradecida por Dios por ser la madre de Mesías, y lo era. Pero esa maternidad me hizo dar pasos equivocados que tuvo que desandar. Busqué a Jesús con angustia un poco posesiva, sin acabar de aceptar en él. No me pertenecía. Salí a su encuentro para protegerle, para pedirle que salvara su vida. Temí que se hubiera vuelto loco. Creí que su pasión por el reino no medía el riesgo que corría. Él, con palabras duras, certeras, me devolvió la verdadera orientación de mis pasos. Escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Aquí estaba el quicio de su vida que Él me ofrecía a mí y a todas sus seguidoras y seguidores. Peregriné en la oscuridad, sin entender muchas veces, con el corazón dolorido en ocasiones, exultado de gozo otras. Mis pies fueron aprendiendo a hacerse samaritanos, próxima a quienes tenían necesidad, aunque esta fuese de vino para la fiesta. Sobre todo aprendí a permanecer firme cuando el dolor extremo me visitó, viendo morir a mi hijo de un modo cruel e injusto. De ahí al pie de la cruz aprendí un camino imprescindible para ser cristiano, el camino del perdón. No saben lo que hacen. Padre, perdónalos. ¡Qué lección, Señor! En vez de venganza, perdón. En lugar de juicio condenatorio e insultos, comprensión, misericordia de la debilidad e inconsciencia humana. El último tramo del camino de mi fue la de la vuelta a la comunidad. Seguí a Jesús en un camino comunitario, a aprender a ser hija amada de Dios y hermana de mis hermanas y hermanos. Allí con toda la comunidad recibí el Espíritu que puso mis pies, pasión misionera. Te invito a que revises los caminos que transitan tus pies, que reconozcan como yo tuve que reconocer los pasos equivocados. Haz que toda tu vida sea un continuo peregrinar hacia la fe en Jesús y una pasión por convertirte en seguidor o seguidora suya. Es un regalo. Pues ahí estamos terminando esta vida de María. También mi cabeza fue alcanzada por la palabra. Tuve que ir confrontando mis ideas, creencias y mensajes para ir adaptándolos a la realidad, al proceso de transformación personal, a los criterios que Jesús proponía. Y eso no fue tarea fácil. Yo siempre quise cultivar mi capacidad de pensar por mí misma,
Eso no era muy frecuente en las mujeres de mi tiempo. Recuerdo bien cuando el mensajero de Dios me comunicó que él me llamaba a una vocación desconcertante e impensada por mí. El anuncio que me turbó, pero no anuló mi capacidad de discernir. Pensé, pregunté, interpreté y respondí en libertad, acogiendo una llamada de Dios. Abrí mi inteligencia para hacerme cada vez más consciente de la realidad y ver donde alguien necesitaba mi ayuda, y así sencillamente poner mi grano de arena en la solución de esa necesidad. En mi vida muchas veces no entendí lo que pasaba. Los acontecimientos me desbordaban, no encontraba explicación. En esa circunstancia mi actitud fue, primero, intentar comprender preguntando y argumentando, y cuando el misterio me envolvía, aprendí a aceptar, guardando en mi corazón y rumiando las realidades que me desbordaban. Dios me regaló una cabeza lúcida y despierta, abierta y flexible. Todo ello me ayudó a saber vivir con sabiduría, prudencia y audacia. No creas que me resultó fácil pasar de unas creencias judías que habían configurado mi vida desde mi niñez a acoger la novedad, buena noticia y sabiduría de Jesús. De todos modos, algunas de las realidades que Jesús proclamó con fuerza me resultaban conocidas y experimentadas, sobre todo la verdad de que Dios enaltece a los humildes y derriba del trono a los poderosos. No obstante, el camino que hice fue un largo proceso en el que tuve que aprender a romper expectativas, a valorar criterios, a relativizar unas creencias y abandonar otras, a superar desconfianzas sobre mi persona y sobre todo a rumiar en mi cabeza y en mi corazón las palabras y actitudes de Jesús, mi Hijo. Mi tarea educativa como madre de Jesús me obligó a pensar mucho cómo hacerlo y sobre todo a cuidar mis actitudes. Yo sabía intuitivamente, sin necesidad de grandes estudios, que el primer rostro de Dios se elaboraba desde el rostro materno y paterno. Por eso yo quería ser transparencia de amor materno e incondicional de Yahvé. Uno de los momentos más importantes a la comprensión más profunda de Jesús y de su reino lo viví con la primera comunidad después de su muerte. Nos reunimos a orar. Ya sabíamos experimentalmente que Jesús vivía, que la muerte no tenía la última palabra, pero necesitamos profundizar en su enseñanza, ahondar en los misterios del reino. Y un día su espíritu nos inundó con su presencia impetuosa. Nuestras cabezas, nuestros corazones quedaron trastocados para siempre por la misma pasión que alteró la vida de Jesús. Proclamar con hechos y palabras, con nuestras manos y pies, con nuestra boca y nuestros oídos, aquella certeza que se nos pretendía, que nos prendía en las entrañas, que Dios estaba en medio de nosotros y nos llama a construir su reino aquí en la tierra. Te invito a revisar nuestros criterios, valoraciones y creencias para confrontarlas con las de Jesús. Observar si tu cabeza ha renunciado al dogmatismo, al fundamentalismo
a la intransigencia, a los juicios condenatorios, porque por ahí no van los caminos evangélicos. Por último, te animo a dejar que tu manera de ser sea alterada por el Espíritu de Jesús. Entonces Él te llevará a la verdad, porque serás portador de su mensaje. Afronte bien. Me despido de ti. Espero que mi peregrinación en la fe sea una ayuda para el tuyo, que me hayas recuperado como compañera de camino y hermana. También te deseo que, como yo tuve que hacer, vayas aprendiendo a dejarte alcanzar por la persona de Jesús y su pasión por el reino. Él te ayudará a hacer verdad, que la palabra de Dios se haga cuerpo en ti, verdad histórica, transparencia de su ser, tal como lo fue Jesús, mi Hijo, y como yo lo intenté también en mi vida. Con mis mejores deseos de que mi compañía de hermana te sirva hoy y siempre. María de Nazaret. Hermanos, esto se ha acabado. Es un gozo saber esta dimensión, vivirlo, transformando nuestra existencia y viendo que todo nuestro cuerpo es de utilidad, que no es despreciado por el Padre Dios, sino que nos lo ha dado para que realmente lo pongamos en servicio de los demás. La igualdad que Dios ha querido que sea una realidad. No hay diferencia entre el hombre y la mujer, entre los seguidores de Jesús y seguidoras. Todos somos iguales a los ojos de Dios, aunque los hombres no lo vean así. No importa, lo importante es que Dios lo ve, y así lo tenemos que demostrar en nuestra vida con la fraternidad. Un abrazo que nos haya ayudado a todos a ser más cariñosos con nuestro cuerpo y darlo en servicio de los demás y sobre todo de aquellos más excluidos de nuestra sociedad. Un abrazo cariñoso, hasta otra, nos veremos en otra ocasión. Adiós.